Dios les bendiga, hermanos. Esperamos en el Señor que Él sea bendición de sus vidas. ¿Y qué les parece si oramos en este tiempo de estudio? Espero que tengan ahí a la mano su lista de preguntas o su estudio. Vamos a ver Juan 14. Vamos a estudiar Juan 14. Hemos visto un poco porque predicamos Juan 14:6 hace unas semanas, pero vamos a retomarlo. Dios siempre nos habla de maneras nuevas y diferentes en su palabra. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos guíe. Señor, te damos muchas gracias por tu amor, te damos gracias por tu favor, damos gracias por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias, Señor, porque estamos con la esperanza de que, Señor, esto pronto terminará y pronto tú nos permitirás estar juntos. Mientras, Señor, hacemos lo posible por agradarte, por escudriñar tu palabra juntos y por escuchar tu voz a través de tu palabra, Dios. Gracias. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en Juan 14. Juan 13 lo vimos con algunos hermanos que nos hicieron el favor de mandarnos una reflexión. Vimos cómo Jesucristo advirtió, ¿verdad?, que lo iban a traicionar. Le dijo a Pedro que lo iban a negar. O sea, el panorama está muy triste. Así que, después de todo esto, viene Juan 14, que realmente es una unidad con Juan 13. Juan 13 vemos todas estas promesas de Jesús iba a morir, Judas lo iba a traicionar, Pedro lo iba a negar, y entonces entra Juan 14 con unas palabras muy esperanzadoras. Vamos a leer del 1 al 7. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está dando su discurso de despedida. Y les repito, venían situaciones así como malas noticias, y entonces Jesús, como siempre, hace una maravillosa pausa y les dice: hey, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón y tengan miedo, porque yo tengo promesas para ustedes. Es bien hermoso ver a Dios que a pesar de situaciones difíciles, de todo lo que lo que todo se avecinaba, Jesús hace esta pausa para decir: no se turbe su corazón. Y vamos a ver la pregunta 1. Vamos a ver la pregunta número 1. Una disculpa, no las imprimí y entonces aquí las voy a tener. Dice: si creemos en Cristo y le confesamos como Salvador, Él tiene un lugar preparado para nosotros allá en la casa de su Padre. ¿Cómo llegaremos allá? Según el versículo 3, ¿cómo llegaremos allá? Usted conteste la pregunta. Vamos a seguir. ¿Cómo llegaremos a ese lugar? Jesucristo hace esta promesa y da tres como no señales, sino tres situaciones de esperanza o tres promesas, tres aclaraciones que les van a infundir tranquilidad. La primera es que hay un lugar preparado, que Dios tiene un lugar, que hay una eternidad, que esto no solo es esto. Y luego la otra que infunde tranquilidad, que no es tanto una promesa, pero Jesús les dice: yo
Si no hubiera nada, yo se los hubiera dicho. Yo les hubiera dicho, pues esto es todo en la vida, ¿no? No, o sea, y al contrario, Jesús nos da la esperanza. Y también, no solamente les dice, hay un lugar, les estoy diciendo la verdad, sino voy a prepararles un lugar. Ustedes vienen a ser parte de esto. No tengan miedo de lo que va a ocurrir, porque sí vienen días bien difíciles, pero aquí no se acaban las cosas. Yo voy a ir a preparar un lugar. Y Jesús les dice, ya, ustedes ya conocen el camino, ¿verdad? Sobreentendiendo que, pues, diciendo, me conocen a mí, conocen el camino. Pero como en toda la historia, obviamente sale Tomás, ¿verdad? Tomás el que tuvo duda, pero de aquí vemos un poquito de su carácter, decía un autor que me llamó mucho la atención, como que Tomás era muy bueno, los discípulos en general, pero Tomás no se quedaba con la duda y decía lo que pensaba y así, entonces decía, no señor, pues la verdad es que no conozco el camino, ni siquiera sé dónde vas, ¿no? William Barclay dice algo muy interesante, hermanos, porque Tomás se animó a preguntar y él dice, no deberíamos de tener miedo a hacer cuestionamientos que parecieran que ya deberíamos de saber la respuesta y realmente no la sabemos, ¿verdad? Porque gracias a la pregunta de Tomás, Jesucristo dio una de las declaraciones más hermosas de toda la Biblia. Porque Tomás le dice, oye, no sabemos dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Y entonces Jesús se autonombra el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Entonces, esta confesión se hace después de una pregunta. Así que, hermanos, la invitación siempre es a que por más que usted crea que ya debería de saber y no lo sabe correctamente, pregunte siempre. El Señor no se ofende con nuestras preguntas, al contrario, es necesario para afirmar nuestra fe, como lo hizo Jesucristo con Tomás. Y es bien hermoso porque Jesús no solo explica ni señala el camino, Él se dice el camino, y no solamente un camino, sino el único camino. Jesús habla también de que Él es la verdad, es decir, no solo la enseña o la discute, sino que Él mismo es la plena encarnación de la verdad y de la revelación de Dios a nuestra vida. Y Jesús también es la vida tanto física como espiritual. Jesús hace todo nombra todo esto para hacernos entender que Él es la esperanza que tenemos en vida y aún en muerte. Y Él es la verdad. Así, de esta manera Jesús cierra este espacio para responderle a Tomás. Vamos a ver las preguntas 2 y 3. Dice, aunque hay muchas religiones numerosas en todo el mundo, solamente una ofrece el perdón de pecados y provee acceso a un Dios santo. ¿Quién es el que perdonará nuestros pecados y proveerá el camino al Padre? Según el versículo que acabamos de leer. Por favor, intente memorizar Juan 14:6. Y la pregunta 3, en los versículos 9 y 10 le dice a Felipe que al ver a Cristo había visto al Padre también, porque ambos son el reino mismo de Dios. ¿Qué tiene que suceder en la vida de una persona para que vea el reino de Dios? Váyase a Juan 3:3. ¿Se acuerda con Nicodemo que le dijo a Jesús que tenía que pasar a una persona para poder ver el reino de Dios? Bueno, me adelanté un poquito en esta pregunta porque no hemos leído esos versículos, perdón. Vamos a leer los versículos del 7 al 11. Dice, si me conocieseis a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace la obra. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Felipe, igual que Tomás, es una pregunta muy sincera.
recordemos, hermanos, que la cosmovisión de los discípulos era un Jesús que iba a vencer y libertar a Israel. Y ellos estaban enseñados bajo la autoridad y las escrituras del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ocurrieron algunos momentos que en teología se les llama teofanías. Una teofanía es como un momento en que Dios se manifiesta o se hace presente. Sí, que Dios se revela, como cuando Moisés platicó con Dios, cuando dice que estuvieron cara a cara con Dios, esa es una teofanía. Entonces Felipe estaba esperando algo así, o sea, Felipe le dijo, o sea, Jesús, muéstranos al Padre, queremos, o sea, muchos dicen que quizás Felipe estaba esperando que Jesús los llevaron a un momento así, como sobrenatural, donde pudieran estar cerca o pudieran contemplar más fuerte la presencia de Dios mismo. Y es entonces cuando Jesús le responde y le dice, Felipe, si tú quieres conocer al Padre, me has conocido a mí, y con eso te es suficiente, ¿verdad? Felipe, no debemos muchas veces juzgar a Felipe. Él está expresando ese anhelo, un anhelo espiritual de tener una experiencia con Dios. Y eso es bien interesante, hermanos. Yo reflexionaba cuando estaba estudiando este pasaje, porque muchas veces nosotros queremos tener una experiencia así como la de Felipe. Queremos ver algo, queremos que nos muestre algo, queremos como algo muy sobrenatural, que no es malo, pero la respuesta de Jesús fue más sencilla. Si tú me conoces a mí, tienes la mejor parte de Dios en tu vida. O sea, no hay algo que pueda compararse a mí y esa unidad que yo tengo con el Padre. Entonces, hermanos, la mejor forma de ver manifestarse a Dios es conocer a la persona de Jesús. No hay otra experiencia sobrenatural, no hay otro momento más icónico en la vida de nosotros, no hay un momento más revelador que cuando entendemos quién es Jesús y lo que representa para nuestra vida. Ese es uno de los mensajes que la palabra de Dios nos está dando. No estemos, no que no anhelando, pero que no sea la prioridad el esperar algo inmenso, cuando el conocer a Jesús a través de las Escrituras, con eso hemos conocido o podemos conocer la verdad de Dios, porque Jesús es la máxima revelación, la completa revelación de Dios mismo. Dice, bueno, Felipe no era muy consciente de haber visto al Padre, pero Jesucristo lo aclaró. El deseo de Felipe no era egoísta, pero sin embargo no era el correcto, y Jesús fue el que dijo, si tú me conoces a mí, conoces al Padre. Antes de leer los versículos 12 al 14, vamos a leerlos, casi me cae, perdón, del 12 al 14, y luego respondemos las preguntas 4 y 5. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Otro cheque en blanco. Y es bien interesante verlos, hermanos, porque precisamente tenemos que entender de qué Jesús nos estaba hablando. Antes de hablar un poquito de eso, permítanme, vamos a la pregunta 4 y 5. Ay, perdón, es que se me regresa. Ok, dice, Jesús hizo muchos milagros. Sin embargo, ¿cuál clase de obras pueden hacer aquellos que en verdad creen en Él? Jesús aquí en el 12 promete, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre.
Y todo lo que pides al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Ok, según el versículo 12, ¿qué otros milagros o cuál clase de obras podemos hacer? También hay una referencia en Marcos 16, 17, 18 y Hechos 5, 15. Ustedes lean, los hermanos, y respondan. ¿Cuál es el propósito al pedir todas las cosas en el nombre de Jesús? En el versículo 13. Esa es la pregunta 5. Muy bien. Hermanos, recuerden que todo lo que leemos tenemos que entender de qué se viene hablando, atrás y también después. ¿De qué viene hablando Jesús para poder decir todo lo que pidierais lo vamos o el Padre lo hará para que yo sea glorificado? ¿Sí? Recordemos aquí, palabra clave, para que todo lo que pidiéramos es con el fin de dar gloria a Jesucristo. ¿A qué se refiere con dar gloria? Darle fama, que Cristo sea conocido a través de lo que hacemos. Entonces, las peticiones de las que Jesús está hablando, de que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo haría para que Él fuera glorificado, es con el fin de dar gloria a Jesús. Es decir, todo aquel anhelo que yo tenga en mi corazón, Dios lo contestará con el fin de dar a conocer algo de Jesús. Y Jesús, hermanos, venía hablando de dos cosas específicamente. Una, del camino al Padre, y dos, de la unidad del Padre y el Hijo. En este capítulo hablamos de que Él es el camino, la verdad y la vida, pero previo a eso les dijo, hay muchas moradas que yo estoy preparando para ustedes. Aquí hay un tema de vida eterna y hay un tema de unidad del Padre y del Hijo. Algo muy interesante, y también aquí Jesús les dice que las cosas que Él hizo, nosotros las íbamos a hacer mayores, y todo lo que pidieras al Padre lo iba a hacer para que el nombre de Dios fuera glorificado. Muchos comentaristas, bueno, no leí muchos, pero los que leí, y ellos han leído más comentarios, ellos concuerdan, hermanos, que no estaba tanto refiriéndose. Jesús sí estaba hablando de los milagros, porque obviamente es el respaldo que Dios les iba a dar, sobre todo a los apóstoles, que era el inicio de la iglesia. Pero recordemos, hermanos, que Jesucristo nunca salió de Palestina. O sea, Jesucristo no fue a Europa, no fue a Egipto, no fue a las partes donde fue a Pablo en sus viajes. Nunca pisó otro terreno que no fuera pues Israel, bueno, Samaria, etc. Pero no salió de ese entorno. Entonces la promesa de Jesús, hermanos, iba más hacia el hecho de que ahora ellos, las mayores cosas que ellos iban a hacer es que la palabra de Dios que fue fundada o que fue fundada en Israel, pero que ellos la conocieron, iban a hacer más grandes cosas que el mismo Jesús, en el sentido de expandir las escrituras. No era en un sentido como de señales más milagrosas, porque pues qué señal más milagrosa que la resurrección de Lázaro, ¿verdad? O la misma resurrección de Jesucristo. Obviamente sí, la predicación, sobre todo la de los apóstoles, iba respaldada por milagros increíbles. Nosotros, yo no estoy diciendo que no creamos en los milagros, somos llamados a tener fe para ver que el Señor hace cosas aún más allá de nuestro entendimiento. Yo lo creo con todo mi corazón. Sé que Dios puede hacer grandes cosas, pero el énfasis de Jesús era lo que ustedes conocieron. Las cosas grandes que harán es la expansión de la palabra de Dios. Y bajo ese requerimiento, bajo el requerimiento de expandir la palabra, el Padre les dará el equipo que necesitan para que Jesús sea conocido. Ese era el mensaje. A veces nuestra mente se centra más
quizás en las cosas, repito, sobrenaturales, que en Jesús mismo, como Él dijo, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Dice, me gustó lo que dice un autor, dice, con este planteamiento no queremos dejar la impresión de que la promesa no incluya la realización de notables milagros de sanidad y de otra clase del poder de Dios. No se aíslan ni se quedan afuera. Lo que sí queremos decir es que la promesa apunta a otra dirección. El énfasis en Hechos y en las epístolas de Pablo es sobre la evangelización, la liberación del hombre esclavizado por Satanás y destinado al infierno, y destinado al infierno eterno, a una vida fructífera en el espíritu, con un destino glorioso y eterno. Hubo milagros físicos, sí, pero estos nunca van a ocupar la atención primaria. Autor, Leonard Ravenhill, en uno de sus libros que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, él decía, he visto gente saltar de sillas de ruedas, he visto ciegos recuperar la vista, he visto, hombres, milagros increíbles, dice, pero el milagro más glorioso es rescatar a un impío de la oscuridad y ponerlo en la luz y mantenerlo en la luz. Ese es el verdadero milagro, ¿verdad? Y repito, no estoy en contra ni no los busco los milagros. Yo he vivido milagros, he experimentado, Dios me ha usado en algún momento para ver algo increíble, ver cosas sobrenaturales. Sin embargo, la ocupación primera de Jesús era que su nombre fuera conocido, que la predicación de su palabra y las señales dice que lo seguirán, es decir, son el respaldo de la función primaria que es la predicación de su palabra. Ok, hasta aquí es la primera parte de Juan 14 y aquí viene la hermosa noticia, aparte de eso, de decir, híjole, bueno, predicar, ¿cómo le voy a hacer? Está muy difícil lo que Jesús les está dando. Pues no, porque en los versículos del 15 al 31 da las promesas más hermosas que hay. Vamos a leer primero del 15 al 20. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Voy a leer hasta el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y yo me manifestaré a él. En este pasaje, hermanos, o en esta segunda sección del pasaje, Jesús constantemente dice, si me amas, está haciendo como esta aclaración constante de la evidencia del amor que debemos tener. En este caso los discípulos, ¿verdad? Porque Jesús estaba por irse y Jesús sí, ahora sí ya está como, no condicionando el amor, pero sí hablando de la evidencia del amor que ellos decían tener por Jesucristo. Entonces, el versículo 15 empieza, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente me amas. Y permítanme un poquito. Bueno, ya lo perdí un poquito. Pero habla aquí. Dice, parece que Jesús está diciendo que si realmente existe un amor sincero de parte de los discípulos, la manifestación naturalmente será la obediencia de sus mandatos. Es decir, no debe ser el temor o el sentido de obligación, sino el amor que surge de un corazón agradecido. Los mandamientos no son gravosos,
cuando entendemos o cuando experimentamos un corazón agradecido para hacerlos. Cuando llega una imposición, llega una imposición, no encuentro otra, una obligación de hacerlos, es cuando perdemos un poco el rumbo. Pero el Señor nos llama a practicar su palabra con un corazón agradecido. Y no solamente esto, sino que da la promesa precisamente del Espíritu Santo. Y habla aquí, es de los primeros, bueno, uno no sé si los primeros, no recuerdo, pero uno de los mensajes que él explica la función del Espíritu Santo. Y en la Biblia lo describe como un consolador. Y la verdad es que esa traducción, hermanos, es muy corta para lo que Jesús está diciendo. En la Biblia, la palabra consolador en el original se dice paracletos. El paracletos, hermanos, literalmente quiere decir uno que es llamado a estar al lado de. O sea, el paracletos es una persona que tiene la función de estar al lado. Y se puede definir de varias formas. Dice, un paracletos podía ser una persona, un abogado que estaba llamado a defender un acusado, un abogado. Dice, también podría tratarse de un experto que también se llama para estar al lado, que aconseja. O alguien quien se llama para ayudar a, por ejemplo, una compañía de soldados que se encuentra deprimida y desanimada, para infundir nuevo ánimo. El paracletos es alguien que se llama para que ayude en tiempos de necesidad. Y confortador es una traducción derivada que quiere decir valiente o que da valentía. Es decir, es un abogado, es un consolador, es alguien que da nuevas fuerzas, es alguien que aconseja y es alguien que defiende. O sea, es más allá de un consolador, es alguien que defiende, que fortalece, que apoya, que aconseja. Todo eso es la función del Espíritu Santo. Y Jesús dice, yo les voy a mandar un paracleto, un consolador, con todas las funciones que ellos entendían que hacía un paracleto. Y todo esto, ¿para qué es? Para iluminar su vida. Dice, porque Él les enseñará, el versículo, para que, el Espíritu Santo, porque, perdón, 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Es decir, Él les enseñará y no solamente va a defender, a dar fuerza, sino que Él los guiará para el conocimiento de la verdad que da testimonio de Cristo. O sea, no es que nosotros aprendamos por nuestra propia capacidad, sino que el Espíritu de verdad que va a vivir en nosotros. Los versículos siguientes es hermoso porque no es solamente la situación de que Él nos va a ayudar, sino que Él vive en nosotros para guiarnos a la verdad. Eso es lo hermoso de todo esto, hermanos, y Él nos enseña. Déjenme leer la pregunta 7. Dice, ¿por qué no puede recibir el mundo el Espíritu de verdad? Según el versículo 17, ¿por qué el mundo no le puede recibir? Y bueno, vemos aquí la función del Espíritu Santo y la promesa de Jesús de que Él no nos dejará huérfanos. Voy a leer del 21 al 24 que no leí. Del 22 al 24 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, él ya se había ido, Señor, ¿cómo es que no te manifestarás a nosotros? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, otra vez el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es bien bonito porque el Señor, hermanos, les dice, no los voy a dejar huérfanos, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Tengo a alguien
que va a venir a ayudarlos y apoyarlos, así como yo estuve con ustedes, así no los voy a dejar solos en ningún momento. Jesús había llamado a sus discípulos hijitos, él era el Padre espiritual. Y promete al Espíritu Santo, y esto, hermanos, también es esta garantía de la obra fructífera de sus manos. Es decir, no nada más es hacia adentro, no es nada más el trabajo interno, sino que la ayuda del Espíritu va a ser la evidencia del ministerio que ellos iban a hacer. Y entonces la promesa hermosa de esto, Judas pregunta, ¿cómo es que sí te manifiestas a nosotros y no al mundo? Otra vez, ellos seguían esperando que Jesús se manifestara, que hiciera algo increíble o cosas así, y entonces Jesús vuelve a repetir y les dice, se trata de aquellos que me aman y guardan mi palabra, y les vuelve a dar 3 promesas, así como al principio del capítulo. Mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada. Es decir, mi Padre le amará. No es que esté condicionando el amor de Dios, sin embargo es esa evidencia de reciprocidad a aquellos que aman y guardan sus mandamientos, y vendremos con él, y no solamente vendremos a él, sino viviremos, haremos morada con él. Esas son las promesas de alguien a quien él ha decidido amar al Señor y guardar sus mandamientos. Mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. El concepto de Dios morando entre su pueblo era muy común en el Antiguo Testamento, entonces ellos lo entendieron perfecto. Y esto, lo que Jesús estaba haciendo, hermanos, la promesa del Espíritu Santo, el hacer morada por medio del Espíritu Santo, nos hace entender que lo que Jesús dejaba como herencia no era riqueza material ni posesiones de valor, sino una quietud espiritual del alma por medio del Espíritu Santo. Y esta función del trabajo del Espíritu sigue siendo vital para todo creyente y toda la iglesia que representa fielmente a Cristo. Vamos a responder las preguntas 8 y 9. Dice: el mundo ha nacido de la carne y por eso no puede ver al Espíritu de verdad con sus ojos naturales. Para ver el Espíritu de verdad, ¿de qué debemos nacer? Según Juan 3:6. ¿Se acuerdan? De carne y de qué debemos nacer. Cuando murió Jesús, pregunta 9, luego resucitó y ascendió al Padre. El mundo ya no lo podía mirar, pero aquellos nacidos del Espíritu pueden ver todo el reino de Dios. En el reino de Dios, ¿cuáles son algunos de los papeles que desempeña el Espíritu de verdad en el creyente nacido de nuevo? Según el versículo 17, el versículo 18 y el versículo 19, ¿cuáles son? Ahorita vamos a ver otras funciones, pero 17, 18, y 26, ¿qué hace el Consolador? ¿Cuál es la función? El 17 dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y luego el versículo 18, no os dejaré huérfanos. Y el versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que ya os he dicho. Es decir, no solamente nos va a ayudar a enseñar, sino todo lo que yo les dije, dijo Jesús, se los va a recordar para que sigan teniendo una esperanza. Vamos a leer del 25 al 31, dice, 24, no, ya leí el 24, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí.
mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Vamos de aquí. Pregunta 10. Aunque Jesús dejó esta tierra físicamente, regresará otra vez. Lea 1 Corintios 15, 51 y 52 y 1 Tesalonicenses 4, 16. ¿Qué nos ha dejado Cristo que es diferente de lo que el mundo puede dar? Según el versículo 27 dice que nos ha dejado su paz. Estos versículos, hermanos, es como el resumen de todo el capítulo. Hace como ese énfasis. Ustedes volvemos a leer, si me amáis, vemos la paz, vemos la promesa del Espíritu Santo, vemos la invitación a que no tengamos miedo. Es como que Jesús resume todo esto y se los voy a decir en 5 maneras, o los 5 puntos, digamos, de este pasaje. El primero es que nos habla de su colega, el Espíritu Santo, y nos dice un par de cosas básicas. Él nos enseñará todas las cosas hasta el fin del camino. El cristiano será aprendiz y el Espíritu Santo ahora es el nuevo maestro que Él tiene cuando Jesucristo ascendió a los cielos. El Espíritu Santo nos recordará lo que ha dicho Jesús. Él nos va a traer a la mente las cosas, las promesas, las palabras, las exhortaciones de Jesús. Tenemos la obligación y la oportunidad de reflexionar, pero siempre confrontando todo en las palabras de Jesús. El punto número 2 es que Jesús nos habla del don que nos dejará, el regalo que nos dejará. Aparte del Espíritu Santo, nos habla de su paz. En el Antiguo Testamento, la palabra para paz era shalom, que nunca quiere decir la falta de problemas, sino todo lo que contribuye a nuestro bienestar total y bien supremo. Es decir, el anhelo del Señor, el bien supremo no lo deja, que es su compañía, el que esté con nosotros. No el que se acaben las paz, no, Él es la paz que nadie nos puede quitar en ningún momento. No es una paz que dependa de las circunstancias, sino que el bien supremo que se deseaba en el Antiguo Testamento lo tenemos en nosotros, porque versículos arriba nos dice que morará con nosotros. Entonces ese es el don maravilloso que Él nos ha dejado. Jesús habla de su destino, es decir, va a ir al Padre, y dice que si sus discípulos realmente le aman, volverían a estar juntos. Y el número 4 es que Jesús habla de una lucha, ¿verdad? Iba a ir a la cruz, ya estaba pronto a ir, y Jesús incluso habla de esta parte del enemigo, pero Él sabía que la victoria se la daría el Padre. Jesús habla del Espíritu Santo, habla de la paz que Él nos da a través de Él, por medio de su Espíritu. Jesús habla del destino, va al Padre, pero también habla de la lucha antes del destino. Y Jesús habla también de su vindicación, es decir, de momento la humanidad no vería en la cruz más que humillación y vergüenza, pero llegaría la hora cuando vería su obediencia a Dios y su amor a la humanidad. Las mismas cosas que eran la clave de la vida de Jesús encontraron su suprema expresión en la cruz. Y de esta manera Jesús resume este capítulo. La promesa del Espíritu Santo, la paz, la victoria en la cruz y la promesa más allá de la vida. Y Jesús cierra diciendo, no se turbe vuestro corazón. Hay muchas cosas por las cuales tener confianza y esperanza. Yo he vencido al mundo, Él está con nosotros. Él nos ha dejado este paracleto hermoso que nos defiende, que aboga por nosotros, que nos aconseja, que nos recuerda, que nos enseña. Es una función increíble que no solamente la creemos o la seguimos, sino que vive en nosotros. Experimentemos a la obra de su Espíritu en nosotros y que nos recuerde lo que Jesús nos acaba de enseñar. Y que el Señor siga hablando aún a nuestras conciencias. Hermanos, es todo. Vamos a orar para ser despedidos y estaremos viéndonos el domingo, si Dios quiere, en el culto. Les mando un beso, un abrazo
y un viernes más aquí, pero también un viernes menos para estar juntos. Así que demos gracias al Señor. Padre, gracias porque tu palabra es viva y porque tú nos llamas, Señor, a no tener miedo. Gracias porque no es solamente un regaño ante un pueblo temeroso, sino que nos das la medicina ante el temor y la ansiedad. Padre, en tu nombre ponemos este tiempo y depositamos nuestra angustia, dolor, enfermedad ante ti. Te pedimos que tu Espíritu también nos ayude y nos manifieste, Señor, si realmente estamos obedeciendo tus mandamientos en gratitud o lo hacemos con miedo o ni siquiera lo hacemos, Señor. Obra en nosotros, Padre, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Gracias, Señor, por las casas, las moradas que tú preparas. Gracias por habernos hecho dignos de tener entrada. Permítenos amarte y corresponderte, Señor, en toda nuestra manera de vivir, por amor y gratitud. A ti sea la honra y la gloria por siempre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, les mando un gran abrazo. Que el Señor sea con ustedes. Estamos al pendiente y solo les recuerdo, hermanos, recogemos diezmos, ofrendas, despensas los domingos de 11 a 1 en la iglesia. Que el Señor les bendiga.